Pues entonces, la semana pasada trabajamos Edad Media, terminamos el tema el día viernes en la tarde, en la noche, y bueno, toca el día de hoy hacer Historia del Perú. Muy bien, jovencitos. A ver, por favor, me confirman, chicos, la presentación de la pantalla y la grabación. Confirmo. Sí, profe. Ya, chévere, chicos. Bien, jovencitos, gracias. Jovencitos, entonces, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Bryce. Les habla el profesor Víctor Rodríguez Tejada, que les da la bienvenida, pues, a la clase de Historia. Y el día de hoy vamos a tratar, entonces, el tema del orden colonial en el Perú. ¿Qué trata este tema, jovencitos? Descubrimiento, conquista y el establecimiento del virreinato en el Perú. Veamos. Vamos a, bueno, por cuestiones de tiempo, cuando tenemos una hora a la semana, voy a dejar de lado el tema de tiempos modernos de historia universal, los viajes de Colón, ¿ya? Todo eso. Y lo vamos a tratar aquí de manera, pues, así suavecito, ¿no? Como para poder también entender cómo es que llegan los españoles y el plan de conquista del Imperio de los Incas. Bien, para esto tenemos que recordar, jovencitos, algunos puntos importantes de lo que es Edad Media. Como, por ejemplo, ¿cuándo termina la Edad Media? ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Jóvenes. Después de la caída de Constantinopla. Ajá, caída de Constantinopla, recuerda, año 1453. Año 1453. Listo. Entonces, la caída de Constantinopla, recuerda, es el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva edad, la Edad Moderna. Los musulmanes, los turcos musulmanes que habían tomado la ciudad de Constantinopla, van a actuar en contra de los cristianos europeos. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron conquistar sus territorios. ¿Por dónde? Por Europa Oriental y Europa Central, pero no lograron avanzar mucho. Pues, ¿no? Ahí entonces tienes el mapita, bien, de color verdecito, y digamos, los territorios que conquistaron de la península balcánica, no más al norte. Los detuvieron los austriacos, los polacos, con ayuda incluso de España, y los venecianos también. ¿Qué hicieron los musulmanes entonces? Para poder debilitar a los europeos, van a cerrar sus rutas comerciales. Resulta pues que Europa se había vuelto consumista de determinados productos que venían del África, de la India y la China. Y entonces los musulmanes, conscientes de esta situación, ¿qué hicieron? Le cierran las rutas comerciales. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la ruta del África. ¿Qué venía del África, jovencitos? Oro. Del África les venía el oro. ¿Y qué pasaba? Que en esa época Europa tenía un sistema económico llamado mercantilismo, en el cual las monedas de intercambio tenían que ser justamente de oro o de plata. Y también, jovencitos, si es que había que comprar algo en aquella época, ¿no? Por el producto del comercio, entonces también tenías que utilizar, pues, monedas de oro. Entonces, los musulmanes, conscientes de eso, cuácate, le cerraron la ruta del África. En el caso de la India, ¿qué productos iban de la India hacia Europa? Por ejemplo, los perfumes, ¿ya? Por ejemplo, también las especies, ¿no? Las especies. Profesor, ¿qué son las especies? Bueno, son esos condimentos que utilizas pues en la cocina para poder, ¿no? Aderezar tu comidita, ¿no? Imagínate entonces tu lomito saltado sin pimientita, ¿no? Sin su oreganito, como que Ya no es lo más alto. no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo. Bueno, entonces, pero en aquel momento, bueno, el día de hoy los condimentos pues como que ayudan a realzar el sabor, ¿no? De nuestras comidas, pero en aquel momento Europa consume condimentos porque necesita conservar sus alimentos. Necesita conservar sus alimentos. Ahora, en el caso de China, ¿qué tenemos de China, cositos? De China tenemos la seda, una tela fina, y aparte de esto, cositos, tenemos pues las drogas. Todos los europeos necesitaban esas drogas. O cuando vas a pensar pues que los europeos estaban, ¿no? Aspirando a cada rato. No, no, ese tipo de drogas no. Ya. Esas cosas no. Sino que se utilizaban las drogas para la farmacopea, o sea, para las medicinas, ¿no? Para el dolor, todo eso. Entonces,
A raíz de este cierre de rutas comerciales, Europa prácticamente entra en una crisis económica. Y por reacción lógica, ¿qué hacen los europeos? Tienen que intentar buscar una nueva ruta, ¿no? Para tratar de enlazar con esos lugares que habían sido bloqueados por los musulmanes. Y es entonces donde vamos a hablar desde el siglo XV de la expansión geográfica europea. Expansión geográfica europea. Perdón. Bien. ¿Quiénes son o cuáles son los países que van a iniciar la expansión geográfica europea? Tenemos dos. Uno se llama Portugal y el otro se llama España. Ambos países están ubicados frente al Océano Atlántico, ¿bien? Y tienen una muy buena disposición geográfica. Aparte de esto, jovencitos, resulta que ellos van a iniciar pues esta expansión porque los otros países europeos no estaban preparados para esto. Pero estos dos países, antes de iniciar la expansión geográfica europea, van a tener que cumplir un pequeño requisito. Y vamos a recordar algo que pasó en la Edad Media, que todavía tenía pues la península ibérica. ¿Te recuerdas que en el año 711, por ejemplo, España fue invadida por los musulmanes? Ya. Ojo, los musulmanes se quedaron durante varios siglos en España y Portugal. Y entonces el primer país que logró expulsarlos es justamente el país de Portugal. Entonces Portugal, jovencitos, inicia su expansión geográfica y va a conquistar el puerto de Ceuta, que está en el norte del África. Quiso derrotar a Marruecos, pero no pudo. Y entonces la idea de los portugueses fue empezar a bordear el África. Conforme iban conociendo, porque para ellos simplemente esto era totalmente desconocido, van a establecer enclaves, ¿ya? Van a establecer enclaves, jovencitos, donde empezaron a explotar, ¿sí?, a la población negra, o sea, prácticamente quienes establecen el esclavismo de la raza negra son los portugueses. Y poco a poco, jovencitos, fueron estableciendo y conociendo más la parte occidental del África, hasta que en 1498 Vasco da Gama logra pasar el Cabo de la Buena Esperanza y prácticamente finaliza, ¿sí?, su viaje en Calicut, en la India. Ahora, gracias a Portugal, entonces, gracias a este viaje, gracias a Vasco da Gama, Portugal reinicia el comercio entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Ahora, gracias a esta ruta, Portugal prácticamente va a convertirse pues, en una gran potencia comercial. Después de Portugal tenemos a España. En España vamos a nombrar, por ejemplo, al rey Fernando y a la reina Isabel, bien, que con su matrimonio van a unificar el territorio español e hicieron pues una de sus grandes obras, terminar el proyecto de qué, de la Reconquista. ¿Qué había pasado? Desde el año 711, recuerda, los musulmanes se quedaron en territorio español y los reyes Fernando e Isabel van a terminar este proyecto, van a reconquistar el territorio y logran expulsar a los musulmanes y también expulsaron a los judíos. Ahora, el Papa les agradeció por haber expulsado a los musulmanes. Recuerda que desde las cruzadas los cristianos y los musulmanes estaban pues en plena competencia. Entonces el Papa les reconoce un título a estos reyes. Les llamó los reyes defensores de la cristiandad. En otras palabras, les dio el título de reyes católicos. Bueno, ese año en que logran derrotar a los musulmanes y también expulsarlos, expulsan también a los judíos. Ese mismo año, bien, Colón logra el permiso de los reyes católicos para hacer pues viajes hacia el occidente, pensando pues que de esa manera, como no había nada, según él, podrían llegar a dónde? Podría llegar a la India. Estamos, recuerden, en el año de 1492. Ahora, ¿qué va a pasar con estos por acá? Vamos a encontrar, por ejemplo, que Colón llega a América, ¿ya? Llega a las islas primero, jovencitos, realiza cuatro viajes. En el tercer viaje, por ejemplo, descubre Venezuela. En el cuarto viaje descubre América Central. ¿Sí? Por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Listo. Y Colón estaba seguro que había llegado a la India. Es más, cometió un error. A los aborígenes de América les llamó pues indios, ¿no? Porque creyó pues que había llegado a las Indias. Y que el día de hoy algunos pues tratan de una manera despectiva, pues creyéndose superiores. Bueno, entonces, dentro de este viaje vamos a considerar, por ejemplo, Américo Vespucio. Américo Vespucio dice que acompañó a Cristóbal Colón en el primer viaje y después obtuvo un permiso de los reyes para poder hacer viajes de Colón. Perdón, hacer viajes, ¿no? Hizo 3 viajes. Y aquí quiso comprobar lo que había querido hacer Colón, por ejemplo. Que, según Colón, él había llegado a una isla.
Bien, entonces Américo Vespucio empezó pues a explorar la costa oriental de América del Sur y va a llegar prácticamente hasta el Río de la Plata. Y dijo, entonces él no encontró pues el punto de inicio. Entonces dijo, ah, caramba, esto no es una isla, esto es un continente. Esas observaciones las va a describir pues, en sus 3 libros, un libro por cada viaje, y logra enviarlo pues a su benefactor. Resulta que él había sido financiado por una familia muy poderosa en Europa llamado los Médicis. Y los Médicis a su vez le entregan estos 3 libros ¿a quién? Al Gimnasio Bosgos, ¿sí? Una entidad científica. Bien, y Martin Walsmüller, cuando logra analizarlos, va a escribir una obra en 1507 llamado Introducción a la Cosmografía, donde hace notar, bien, que Américo Vespucio se dio cuenta pues que eso no era una isla, lo que había llegado a Colón no era una isla, era un continente. Entonces empieza a divulgar el nombre de América. Claro que los españoles no pusieron el grito en el cielo, porque que esto no se llama América, estos son los reinos ulteriores de Castilla. Pero bueno, la gente se dejó llevar, ¿no? Entonces, por una cuestión de costumbre, digamos así, jovencitos, se estableció pues el nombre de América para el territorio que había descubierto Colón. Ahora, otra cosa más que debemos mencionar, jovencitos, Colón hizo 4 viajes. Cuando regresó de su primer viaje, por la avería de su nave termina prácticamente en Portugal. ¿Ya? El rey de Portugal lo apresa, el rey Juan II. Y el rey Juan II, por la misma boca de Colón, le dice, pues, ¿sabes qué? Llegó a estas tierras, ¿no? Que considero que son la India. Y que resulta, pues, que este rey Juan II consideró, pues, que lo que había hecho Colón era llegar o afectar la ruta africana. Resulta que años anteriores y Portugal y España habían firmado un acuerdo por el cual España se comprometía a no meterse en la ruta africana. Entonces Juan II quería demandar pues a España. Entonces los españoles dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo. Vamos a firmar lo siguiente. Bien, vamos a establecer una isla, ¿no? Las islas de Cabo Verde, bien, y vamos a contar 300 leguas. Y vamos a hacer una línea imaginaria. Suácate, línea imaginaria. Y entonces la parte occidental de esa línea para España y la parte oriental de esa línea para Portugal. ¿Cómo se llama el acuerdo, jovencitos? Tratado de Tordesillas. ¿Qué importancia tiene? La primera división del mundo. La primera división del mundo entre potencias. Ahora, vino una pregunta de examen hace muchísimos años atrás. ¿Cuál fue la pregunta del examen? ¿Cuál fue el país beneficiado, mayormente beneficiado, con el Tratado de Tordesillas? ¿Cuál es tu respuesta? España. España, pero Vivo se creen. La respuesta es Portugal. ¿Por qué? A ver, te pongo en autos. ¿Cómo? ¿Has mirado la línea? ¿Has mirado la línea? Sí, ¿no? Profe. Ahí está, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué territorio está abarcando? ¿Qué parte quedaría de América para Portugal? ¿Te has dado cuenta? No la veo, no la veo. ¿Cómo que no la miras, por favor? Está muy chiquito. ¿Cómo ahí así la ves? Ahí así la ves, ¿no? Oiga, fíjense, jovencitos, está agarrando la parte oriental de Brasil. ¿Sí? Es muy chiquito. Ya, pero ojo, a ver, ponte a pensar, ojo, el Tratado de Tordesillas se hizo en 1493, ¿ya? Y para esto, quien se había esforzado, quien había invertido, quien había llevado hombres y todo lo demás, eran pues los españoles. ¿Qué habían hecho los portugueses para descubrir América? Nada. Nada. Y cuando se firma el Tratado de Tordesillas, ¿qué les toca a los portugueses? Brasil. Oh, ¿Mm? Por eso entonces la pregunta dice, ¿cuál es el país mayormente beneficiado con el Tratado de Tordesillas? La respuesta es Portugal, porque no se esforzó y tuvo un pedazo de América. Tuvo su pedazo, ya. Muy bien, continuamos. Ah, otro detallito entonces, por acá, ¿qué nos falta por aquí? No, ya nada, vamos a continuar. Veamos, ¿te recuerdas el sistema económico que tenían los europeos?
El mercantilismo. Ajá, Mercantilismo. mercantilismo, ¿correcto? Mercantilismo. Muy bien. ¿Qué resulta, jovencitos? Con esta mentalidad vienen los españoles. ¿Cuál es su mentalidad? Ante la falta de oro, recuerda, porque les habían cerrado la ruta comercial del África, recuerden, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Buscar pues más oro, más plata, porque el sistema se lo exige. Entonces ellos vienen con una ambición de plata. Ahora, a eso le vas a sumar la mentalidad religiosa que había establecido la iglesia desde la Edad Media. Entonces los españoles, cuando llegan a tierras desconocidas, pues dicen, ah, nosotros tenemos la verdadera religión. Nosotros somos los escogidos de Diosito, ¿no? Ustedes, gente, estos indios, ¿no? Que adoran al sol, a la luna, son gente, los menospreciaron, Más respeto. ¿sí? Como los menospreciaron, estamos haciendo el drama de la historia, Ah, ya, ya. ¿bien? Ya, entonces, ¿qué pasó? No respetaron ni las costumbres, ni las creencias, ni las tradiciones, ni las formas de pensamiento que tenían pues estas culturas indígenas, pues los aborígenes. Y como su interés era oro, entonces menospreciaron, humillaron, mataron, bien, a gente pues que no tenía pues la mentalidad cristiana. Entonces, como no tenía la mentalidad cristiana, pues había que hacer con ellos lo que se les daba la gana. Con tal de conseguir qué cosa? Oro. Oiga, nadie sabe, por ejemplo, la historia negra de Cristóbal Colón cuando llegó a América Central. Bien, si un indígena no le entregaba la cantidad de oro que requería, que se le había pedido, ojo, lo mutilaban, le cortaban una mano, le cortaban la lengua, le cortaban un pie. Ojo, Colón termina prostituyendo a las niñas aborígenes, por ejemplo. Y también estos abusos provocaron pues una debacle en la demografía de la población indígena. Algunos historiadores con esto, y esto normalmente lo explican o lo retoman cada año cuando se celebra un 12 de octubre, fecha en la que se recuerda que llegó pues Colón a América, en donde la llegada pues de los europeos significó la muerte de aproximadamente de más de cerca o más de 40 millones de personas, lo cual algunos consideran que es un genocidio. Pero ¿cómo ven los europeos? Pues, nos han civilizado. Pues claro que también habían situaciones un poquito fuertes por acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los incas, ¿no? Se casaba un inca, sacrificios humanos. Había una guerra, sacrificios humanos. Explotaba un volcán, sacrificios humanos. Había sequía, sacrificios humanos. Se moría tu perrito, sacrificios humanos. La demografía fue afectada. Y creo que ya te lo he comentado cuando hicimos, por ejemplo, el tema de incas, ¿no? La población indígena, en el caso del Perú, eran pues en aquella época 12 a 10 millones de personas y cuando hicieron el censo solamente quedaba 1 millón. ¿Y dónde está el resto? Murió pues. Murió pues por los abusos, por las guerras, bien, por los maltratos, y también por las enfermedades. Recuerda que también los europeos trajeron enfermedades. ¿Cuáles fueron las 3 enfermedades que afectaron a la población indígena? La gripe. La viruela, la sarampión y la gripe. Viruela, sarampión y gripe. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora de la conquista. A ver, vamos a ver lo siguiente. Cristóbal Colón muere en 1506, ¿ya? 2 años después de haber terminado su cuarto viaje. Y en el año 1507 empieza pues a darse a conocer el nombre de América gracias a la obra de Martin Walsh-Müller. A propósito, ¿cómo se llama la obra de Martin Walsh-Müller donde se dio a conocer el nombre de América? ¿Dónde? Esto es como un chupete. Ya, chicos, hace un momento lo hemos mencionado. ¿Cómo se llama la obra donde se dio a conocer el nombre de América? Escrito por Martin Walsh-Müller, perteneciente al gimnasio Bosgos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Respuesta? Me agarraste frío, me agarraste frío. Por favor. Tú ya estás acostumbrada, ya tu flaca te hacía lo mismo. Oh. La respuesta. Introducción a la cosmografía. Recuerda, introducción a la cosmografía. En esa obra se difunde el nombre de América. Bueno, eso es 1507. En el año 1508, los reyes católicos dispusieron
pues, ordenaron que se cumplieran las disposiciones de Burgos. ¿Qué eran las disposiciones de Burgos? Los lineamientos o la autorización que tenían los españoles para poder establecerse en la América continental. Perdón. Bueno, ¿qué pasó entonces, jovencitos, acá? Los españoles empiezan a explorar, pues, América continental, ¿no? Venezuela, Panamá, ¿no? Toda esa zona. Y dentro de estos primeros españoles que tratan de explorar el territorio, tenemos, por ejemplo, a Vasco Núñez de Balboa. Recuerda, Vasco Núñez de Balboa. ¿Qué tiene de especial Vasco Núñez de Balboa? Resulta que este español es el primero o el descubridor prácticamente del Mar del Sur. ¿A qué se le llamó el Mar del Sur, jovencitos? Al Océano Pacífico. En 1513, Vasco Núñez de Balboa bien, logra cruzar prácticamente todo lo que es América Central y logra descubrir el Mar del Sur. Profesor, ¿pero por qué le pusieron nombre el Océano Pacífico? ¿Y quién le puso el Océano Pacífico? Años después hubo pues otro navegante, Fernando de Magallanes, ya que quiso demostrar pues la circunferencia de la Tierra, viajando, claro está, por el mar. Y claro, pasó llegó por la Tierra del Fuego, ¿no? Por el extremo sur de América, y logra llegar pues a este mar que era calmo, era calmadito, ¿no? Entonces, listo, Océano Pacífico. Pues. Segundo punto, ¿por qué es importante Vasco Núñez de Balboa? Porque él es el primer español en darse o en tener noticias del Imperio de los Incas. ¿Qué pasó? Habían dos españoles que estaban peleando por una baratija y resulta que eso, bueno, el pase se lo ganó pues un muchachito, el hijo del cacique Comagre, llamado Panquiaco. Bien, y resulta entonces que Panquiaco les dijo pues que estaban peleando por tonterías, ¿no? Por minucias. Y les dijo que si querían oro tendrían que ir hacia el sur, ¿bien? Porque ahí abundaba el oro, pero también les advirtió que tenían que ir con buena cantidad de soldados porque esos territorios, dice, eran defendidos por señores de guerra o señores de la guerra. O sea, se estaba haciendo referencia pues a los incas y a su proceso expansivo. Bueno, el asunto está, jovencitos, que después, en el año 1519, se fundó la ciudad de donde van a salir las expediciones para poder conquistar el Imperio de los Incas, la ciudad de Panamá. Y el responsable de la fundación de Panamá es Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Él fue su primer gobernador en 1519. Entonces, una vez establecida Panamá, empezaron a explorarse los territorios. Dentro de esas exploraciones destaca, por ejemplo, la de Pascual de Andagoya. Bueno, aunque, a pesar de que su expedición fue un fracaso porque el tipo enfermó, creo que se cayó del caballo y parece que se rompió algo, está en que gracias a él se establece el nombre de Perú. Gracias a él. ¿Qué los que las expediciones habían logrado llegar prácticamente a las costas de Colombia, a lo que es el Virú, ¿ya? El Virú. Y resulta, jovencitos, de que la palabra virú significa pez. Bueno, de repente en su mala transcripción del nombre virú, empezaron a utilizar el nombre de Perú. Perú. Ahora, virú significaba pez. Perú para los españoles significaba tesoro, riqueza. Muy bien, entonces ya se conoce el nombre de Perú, gracias a la expedición de Pascual de Andagoya. Bueno, esto ocurrió en 1523. Al año siguiente, vamos a tener ya los viajes de Pizarro. Vamos por partes. Veamos. En Panamá se formó la empresa de Levante. Bien, recuerda, se formó la empresa de Levante. ¿Por qué se le llama la empresa de Levante? Muy bien, porque van a hacer pues un viaje hacia el sur. Ahora, los socios tenemos a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Y resulta que ellos van a firmar un contrato, o sea, un compromiso. ¿A qué se comprometía cada socio en la empresa de Levante? Entonces, Francisco Pizarro era el capitán. Ojo, el tipo nunca había ido al ejército. Participó en la conquista de América Central y probablemente por la experiencia que tuvo al momento de la conquista, sí, le llamaron capitán. Diego de Almagro era el repartidor, ¿ya? El proveedor. O sea, él tenía que conseguir las cosas en Panamá y alcanzar a Pizarro, no las cosas que necesitaba, armas, alimentos, hombres, barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el socio Hernando de Luque, que iba a ser el financista. Pero hay un pequeño detalle que de repente nos va a llamar mucho la atención.
Resulta que Hernando de Luque va a financiar los viajes, pero los historiadores se preguntan, ¿y cómo lo hizo? ¿Y por qué la pregunta? Porque resulta que Hernando de Luque pertenecía a una orden mendicante. Cuando me refiero a una orden mendicante, me refiero a que este tipo pertenecía a una orden religiosa que había hecho voto de pobreza. O sea, él no podía pagar, él no podía costear. Y la pregunta es, entonces, si no podía costear, ¿de dónde sacó? Y entonces en la investigación que se hace se considera, jovencitos, que habían otros dos socios en la conquista. ¿Y quién eran esos socios que estaban, digamos, que no estaban en el papel, ya, que estaban como quien dice por debajo de la mesa? En este caso vamos a mencionar, jovencitos, al gobernador de Panamá. ¿Y quién es el gobernador de Panamá? ¿Recuerda? ¿Quién era el gobernador de Panamá? Pedrarias. Ujú. Pedro Arias. Pedro Arias, así le llamaban, ¿ya? Pedro Arias. Listo. ¿Por qué Pedrarias? ¿Por qué Pedrarias, jovencitos? A ver, vamos a ver lo siguiente. Resulta que las expediciones que salían de Panamá tenían que contar con el permiso, ¿ya? Entonces, probablemente los socios, para darle mayor rapidez, mayor agilidad a la empresa que estaban formando, dijeron, ya sabes, pues, Pedro Arias Dávila, tú danos el permiso y nosotros te ponemos como socio. Ya, y compartimos pues ya las ganancias, pues, ¿no? Ya, bueno, el otro ni corto ni perezoso, pues, se puso pues como socio. Pero ojo, él no puso la plata, él solamente dio el permiso. Entonces la pregunta es, ¿quién puso la plata? Entonces se va a considerar la siguiente situación, jovencitos. Resulta que en esa época en Panamá teníamos al hombre más rico de Panamá, que se llamaba Gaspar de Espinosa. Él había participado también en varias expediciones, en una de ellas había perdido, ¿sí? Fueron pérdidas, pero a pesar de esas pérdidas, el hombre seguía siendo rico. Entonces los españoles, probablemente en su maravillosa interpretación de las cosas o proyección de las cosas, dijeron, ¿sabes qué, Gaspar? Tú no vas a poder participar en cualquier otra expedición. Te vamos a prohibir. Porque como tú tienes plata, deja pues que los otros españoles sean ricos, pues, ¿no? ¿Qué tal si tú descubres el imperio de los incas? Te vas a llenar un billetón, pues, en la plata. ¿Y qué nos va a quedar a nosotros? Por eso le prohibieron. Entonces, Gaspar de Espinosa, que es el que prácticamente puso la plata, va a utilizar ¿a quién? A Hernando de Luque. ¿Y cómo lo va a poner? Como si fuera un testaferro. ¿Bien? Como si fuera un testaferro. Ah, listo. Entonces, es la manera como podríamos explicar, jovencitos, de que se llevara a cabo pues los viajes de Pizarro si no tenían plata. O sea, bueno, sí tenían su capital, pero no era pues, suficiente, porque había que comprar, por ejemplo, tener un barco y contratar hombres, ¿no? Y a los hombres les tenías que pagar. No iban a venir así de gratis, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, Pizarro ya tiene prácticamente la inversión, ya tiene los socios, ya tiene las funciones y empiezan los viajes de Pizarro. A propósito, ¿cuántos viajes tenemos? 3. 3 viajes. ¿Qué? Y cada uno de estos viajes tiene una denominación. Al primer viaje, ¿cómo le vamos a llamar? De ¿Cómo exploración. le vamos a llamar? Al primer viaje le vamos a llamar de exploración. Le vamos a llamar de exploración. Bien, listo. Al segundo viaje, ¿cómo le vamos a llamar? Descubrimiento. 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 Ajá, le vamos a llamar de descubrimiento. Muy bien. ¿Y el tercer viaje, cómo le vamos a llamar? La invasión. Invasión. De invasión o conquista. De De invasión. invasión o conquista. Muy bien. Listo. ¿Qué va a pasar en el primer viaje, jovencitos? Bueno, el viaje fue difícil. Conforme fueron explorando, ¿no?, las costas, por ejemplo, de Colombia, llegaban a determinados puntos y empezaban a darles nombres según lo que encontraban. Por ejemplo, encontraron una playa donde prácticamente en la misma orilla del mar había full perlas, ¿no? Que se habían ido juntando pues, por muchos siglos. Y entonces dijeron, ah, este es el Puerto Perlas. Llegaron a un punto donde no había que comer, ¿no? Y mucha gente murió de hambre. ¿Y cómo le llamaron? El Puerto del Hambre. Llegaron a otra playa donde habían solamente piñas. Dijeron, ah, este es el Puerto Piñas, ¿no? Bueno, y resulta entonces que van a llegar a una construcción de piedras, a la cual le llamaron el fortín de las piedras, y resulta que el cacique no les dio pues un muy buen recibimiento, es más, tuvieron enfrentamientos con este cacique, donde Francisco Pizarro prácticamente recibió varios flechazos
y que estuvo pues a punto de morir, lo tuvieron que salvar jalándolo prácticamente por, ¿no? por el suelo. Bien, ahora decidieron regresar a Panamá y no lograron avisarle pues a su socio, Diego de Almagro, que estaba llevando pues las provisiones que les faltaba. Entonces dice que Diego de Almagro llega al mismo Fortín de las Piedras, tiene enfrentamiento entonces con los indígenas y producto de este enfrentamiento pierde un ojo. Y a partir de ese momento le llamaron entonces Diego de Almagro el Tuerto. Entonces Diego de Almagro y su gente decidieron regresar y se encontraron, pues, dice, en Chochama, una playa al sur de Panamá. Decidieron entonces continuar con el viaje. Hicieron un segundo viaje, consiguieron más gente, porque en la primera, como murieron, dice, más o menos unos 80 españoles. Y las condiciones también de viaje eran terribles, ¿no? Porque imagínate, es una zona ecuatorial, una zona de calor. Imagínate que los españoles no están acostumbrados a eso. Y imagínate si tienen que enfrentarse a los indígenas, se tienen que poner pues, su coraza, su casquito, su rodela, su escudito, su espada. Entonces era fastidioso. Es más, incluso por el clima, prácticamente estas armas se terminaban oxidando. O sea, fue una situación difícil para los españoles. Bueno, vamos al segundo viaje. ¿Qué pasó? Las condiciones seguían siendo terribles. Tanto así como que dice que una de esas, uno de estos acompañantes de Pizarro, pues, empezó a quejarse, ¿no? De la situación, de los problemas que tenían, del hambre, de la enfermedad, porque había, pues, personas que morían de malaria, por ejemplo. Bueno, el asunto está, jovencitos, que se quejaron tan, me imagino que provocaron la cólera de Diego de Almagro, que los empezó a recriminar, ¿no? Les empezó a tratar feo. Y ya pues como que pasó, parece que algunas palabras de más motivó la participación de Francisco Pizarro y se va a dar la porfía de Atacames. Entonces Pizarro parece también intentó defender a sus compañeros, ¿no? Y bueno, Diego de Almagro también, pues, como quien dice que le dio su chiquita a Francisco Pizarro. El otro, o sea, que ni corto ni perezoso, se asó, me imagino que le dijo algo fuerte, que terminó sacando su espada y pues se retaron a un duelo. Entonces ya los demás compañeros de Pizarro y Diego de Almagro, ya, para, no, ya suficiente, pues ya, ¿no? Listo, separaron. Ese incidente, jovencitos, va a marcar prácticamente la relación de ese momento hacia adelante. Esa relación termina, recuerdo, jovencitos, en guerra. Y estamos hablando de la primera guerra civil que van a tener españoles, pizarristas y almagristas. Y prácticamente, producto de esta guerra, terminan siendo asesinados los dos. Uno ejecutado y otro termina siendo asesinado. Bien, así murieron los socios. Bueno, ¿qué pasó luego, jovencitos? Van a seguir explorando y van a llegar, dice, a la isla del Gallo. Las cosas no estaban bien, estaban mal. Y dice juntos que Diego de Almagro, cuando intenta regresar pues, a Panamá para traer pues, más hombres, más alimentos, más provisiones, Juan de Sarabia, se llama así, jovencitos, el tipo que dijo, ¿sabe qué? Entrégale esta madejita, este ovillo, a la esposa del gobernador. Bueno, el otro simplemente regresa a Panamá, le entrega pues el ovillo a la esposa del gobernador, que resulta que dentro había un mensaje secreto. ¿Y qué decía el mensaje? ¿No? Pues mírelo, señor gobernador, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. El recogedor era Diego de Almagro y el carnicero era pues Pizarro. Entonces, repito, la situación no está tan bien. ¿Qué hace el nuevo gobernador de Panamá? El nuevo gobernador de Panamá se llama Pedro de los Ríos. Y Pedro de los Ríos ordena de que Diego de Almagro no salga de Panamá. Está prohibido de salir. Entonces manda uno de sus ayudantes en un barquito para poder traer pues a los españoles que sobrevivieron y los encuentra pues en la isla del Gallo. Y cuando llega Pizarro, se entera de la situación prácticamente, Pedro de los Ríos estaba deshaciendo la empresa de Pizarro. Pero ojo, ¿qué hizo Pizarro? Respondió pues con inteligencia, sacó su espada, hizo una línea de oriente hacia occidente y dijo, los que van al norte, a ser pobres. Los que van al sur, a ser ricos. ¿Quiénes pasaron? 13 españoles y un negrito. ¿Sí? Se les conoce como los 13 del Gallo. Bueno, entonces, como Pizarro decidió continuar con la exploración, le dijo a Tafur, porque era el tipo que había ido a recoger a los españoles, ¿sabes qué? Llévame a la isla de la Gorgona. ¿Sí? Mientras vamos a esperar a que venga pues Diego de Almagro. Diego de Almagro no podía salir de Panamá. Entonces, ¿quién envían? Envían a un nuevo integrante, Bartolomé Ruiz, que viene con otro barquito. Y entonces con este barquito lo recogen en la isla Gorgona e inician prácticamente el viaje hacia el sur. ¿Qué van a encontrar, jovencito? Bien, Bartolomé Ruiz es considerado que el primer español en cruzar la línea ecuatorial por América.
Luego también, jovencitos, dice, tuvo el encuentro con una balsa de mercaderes tunecinos, y cuando los españoles intentaron acercarse a esta balsa, los integrantes, ¿no?, de esta embarcación se tiraron al mar. Quedó uno. Ese uno lo van a tomar los españoles y lo van a convertir prácticamente en intérprete. ¿Cómo se llama? El pillo. Van a continuar su viaje hacia el sur y van a llegar a la isla Puna, van a llegar incluso a Tumbes, desembarcan en Tumbes y van a encontrar pues que Tumbes era una ciudad muy bonita, muy organizada, mucho comercio. Lograron, dice, intercambiar baratijas a cambio de oro. Y resulta entonces que ese oro obtenido, ¿qué hizo Francisco Pizarro? Lo envía como regalo a aquellos españoles que lo abandonaron en la isla de Gallo. ¿Por qué crees que hizo esto? Mostrarles que ya lloró. Demostrarles que él había descubierto el imperio de los incas, demostrarle la existencia de esa riqueza y bueno, pues que les arda, ¿no? Porque estaban perdiendo una oportunidad. Pero ojo, también lo hace para incentivar a que venga más gente para que lo acompañe en un tercer viaje. El tipo Pizarro es un Ávila, no es cualquiera. Bueno, siguieron, dice, el viaje. ¿Hasta dónde? Hasta la desembocadura del río Santa. ¿En qué departamento se encuentra el río Santa? Piura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? Ancash. Ancash, uy, Dios mío, vamos, no sé, por favor, hay que viajar un poquito, ¿eh? Hay que conocer el Perú. Ya, eso después de esto, simplemente regresa. Y claro, pues cuando llega a Panamá, caramba, se celebra, pues, ¿no? El tipo se ha vuelto famoso. Pero quiere hacer un tercer viaje, ya para concretar la conquista, ¿no? Pero tiene un problema. Pedro de los Ríos, el nuevo gobernador de Panamá, le prohíbe, no vas a salir. Oye, que de repente una pequeña aceitadita por acá. Nada, señor. No, no salieron. Entonces los socios, en su reunión de emergencia, dijeron, oye, ¿ahora qué hacemos? Pues? ¿Sabes qué? Vamos a pedirle permiso al rey. Ya, y dijeron ya, Diego de Almagro, tú tienes que ir. ¿Ya? Tú tienes que ir. Y Diego de Almagro se excusa, pero ¿cómo ir yo? Mira, me han besado el ojo, estoy feo, tengo mala presencia, hablo mal. ¿Cómo voy a hacer? No, ¿sabes qué, Pizarro? Tú, ve tú. Tú tienes presencia, la gente te hace caso, eres empático, ya, tú, ve tú. Dicho y hecho, va, pero grave error de Diego de Almagro. Porque lo que va a traer Pizarro de España no le va a gustar. Ahora, llega Pizarro a España y se entrevista con el rey de España. ¿Quién era el rey de España en ese momento? Carlos I, o también conocido como el Carlos V de Alemania. Le comenta, ¿no? Le dice pues que ya ha descubierto, ha confirmado la existencia de este imperio de los incas donde abunda el oro y que necesita pues el permiso del rey. Claro está que se promete que le va a dar pues lo que le corresponde a la corona española. Entonces, el rey le dice que sí, que le va a dar el permiso, pero en ese momento que no lo va a poder atender porque él tiene que irse a Italia. Entonces deja como representante a quién? A su esposa, Isabel de Portugal. Y entonces se va a dar la firma en el mes de julio de 1529, la firma de la capitulación de Toledo. ¿Quién se encargó de hacer el documento? Para este tiempo, la corona española ya había creado al Real y Supremo Consejo de Indias, un órgano de control ya para las colonias y también de consejo para el gobernante español. Pero lo que va a escribir en la capitulación de Toledo va a favorecer más a Pizarro que a cualquiera de sus otros socios. ¿Qué había pasado, Juanitos? Que en el contrato de Panamá, ¿no?, donde establecieron sus funciones, también habían puesto como acuerdo de que cuando se encontrara pues un tesoro, una riqueza, se tenía que repartir en partes iguales. Ese era el acuerdo. Si vamos a ver, por ejemplo, mira, a Pizarro, ¿qué le van a dar? A ver, por acá, Pizarro, ¿qué va a tener? Gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor. ¿Qué le va a tocar, por ejemplo, a Almagro, gobernador de Fortaleza de Tumbes? Y el título de hidalgo. Nada más. Oiga, en prácticamente los cargos los tenía Pizarro. Gobernador, ¿qué gobernación le dieron a Pizarro? La gobernación de Nueva Castilla.
O, ¿de dónde era? Desde el río Témpula o Santiago en Ecuador, 200 leguas hacia el sur. ¿Dónde terminaba? En Chincha. ¿Ya? O sea, le daban ya al gobierno de un gran territorio y a Almagro no le dieron nada. Capitán general, él era el jefe de la expedición. Adelantado, era el único autorizado a explorar tierras en nombre de la corona española. Alguacil mayor, era prácticamente juez. Entonces, y encima de eso, le dice, ¿sabes qué, Pizarro? Vas a ganar 700,000 maravedíes al año. ¿Qué le ofrecen a Almagro? Gobernador de la fortaleza de Tumbes. Título de hidalgo. ¿Qué era hidalgo, jovencitos? A ver, en la tradición europea, cuando una familia tenía riquezas, ¿no? Y tenía hijos, ¿a quién le correspondía la riqueza? Al primer hijo. Solamente el primer hijo. Y los demás no reciben casi nada. A ese primer hijo le llamaban hidalgo. Y bueno, el ingreso anual de cuánto? De 300,000 maravedíes. O sea, prácticamente la mitad, menos de la mitad de lo que ganaba Pizarro. Luque. ¿Qué pasaba con Luque? Con estos, había un compromiso. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a intervenir con el Papa para que te nombre obispo de Tumbes. Compromiso, ¿ah? Y aparte te vamos a nombrar protector de los indios. Hernando de Luque también, jovencitos, recibiría un dinero, pero no, bueno, una cantidad llamado 1,000 ducados anuales. Ojo, un ducado, dice, eran como 300 maravedíes, o sea, el tipo recibió como 300,000 maravedíes. ¿Por qué se caracterizaba el ducado? Porque era una moneda de oro. ¿Ya? Era una moneda de oro. O sea, la moneda básica era el maravedí, ¿ya? Una moneda de oro el ducado. Había otra que era más, que tenía más oro, se llama el doblón, ¿ya? El doblón. Entonces, al ducado también le llamaban medio doblón, porque tenía la mitad de oro que la moneda que te estoy mencionando. Bueno, a los 13 que cruzaron la isla del Gallo, los vamos a nombrar hidalgos, o sea, hijos con derecho a herencia. Y si ya eran hidalgos, entonces los iban a nombrar entonces como parte de la nobleza, caballeros de la Orden de la Espuela Dorada, de la Orden de San Juan. Nobles. Bartolomé Ruiz, aquel muchachón pues que recogió a Pizarro en la isla de la Gorgona, le nombraron piloto mayor del sur. ¿Qué significa ser piloto mayor del sur? De la Mar del Sur. Que era el único que podía dirigir los barcos en el Océano Pacífico. Era el único, no había más. Pedro de Candia, el tipo que había bajado a Tumbes, ¿no? Y había descrito la ciudad por primera vez, listo, jefe de la artillería, o artillero mayor. Bien, ¿qué iba a ganar la corona española? Que todas las tierras que descubriese Pizarro o conquistase Pizarro serían en nombre de quién? De la corona. Por lo tanto, la corona tenía el derecho a qué? Al quinto real. ¿Qué es el quinto real? La quinta parte. Si encontrabas un tesoro, encontraste, qué sé yo, 1,000 kilitos de un tesoro, ¿no? De oro. ¿Cuánto le correspondía a la iglesia? A la iglesia, perdón, a la corona. 200. 200 kilitos, ¿así? 200 kilitos libres de polvo y paja. Y también la iglesia tenía el derecho al real patronato. ¿Qué era el real patronato? Era un acuerdo entre la iglesia y el papa de escoger y de seleccionar a la gente que iban a ocupar los cargos dentro de la corona, dentro del territorio que tenía la corona española. ¿Te acuerdas cuando comentamos, por ejemplo, la caída del Imperio de los Incas? Cuando sale Fray Valverde, ¿bien? ¿Qué documento le leyó a Atahualpa? ¿Te acuerdas? Requerimiento. Perfecto. La iglesia le estaba dando su bendición prácticamente a la expedición de Pizarro. ¿Bien? Listo. Ahora. Bien, el tercer viaje, jovencitos. Tercer viaje. ¿Qué pasó? Los españoles llegan a la isla de Puná y tienen un enfrentamiento con el curaca de Puná. En ese viaje también se enteran que ya el Imperio de los Incas estaba pues en plena guerra civil. ¿Bien? Listo. Desembarcan en Tumbes. Oh, sorpresa. Tumbes está destruido. ¿Y quién crees que reniega más por la destrucción de Tumbes? Almagro. Ah, correcto, Almagro. Oye, ¿y por qué Almagro? Porque recuerda que a él lo habían nombrado gobernador. El tipo ya quería salirse de la empresa porque no le habían tocado pues los beneficios. Oiga, profesor, pero si había un contrato en Panamá donde decían pues van a repartirse las cosas iguales, ¿por qué
¿por qué se efectuó, por ejemplo, la capitulación de Toledo? Porque recuerden muchos que es el permiso del rey. Es el permiso del rey, pero sabiendo probablemente, jovencitos, lo que han acordado los socios, ¿por qué darle la preferencia a Pizarro? Porque lo que quiere la corona española es que se peleen entre ellos. Y dicho y hecho, lo logró. Y ojo, ¿por qué quiere que se peleen? Para que después la corona tenga el privilegio de ¿qué? De poder. Ahora, llega Pizarro, desembarcan en Tumbes y repito, la ciudad está totalmente destruida. Se entera de la situación, y esto ya te lo comenté anteriormente, Vueltos, y ¿qué es lo que hace? Se va hacia el sur y llega al valle de Tangarará. Y es ahí donde va a fundar ¿qué? ¿Qué va a fundar? ¿Qué va a fundar? En Tangarará, ¿qué va a fundar, jovencitos? La primera ciudad española. ¿Cómo se llama la primera ciudad española en el Perú? San Miguel. Ajá. San Miguel de Piura. San Miguel de Piura. Listo. Y ahí se va a quedar a reponer fuerzas, jovencitos, y a estudiar mejor la situación. ¿Qué es lo que quiere? Quiere saber, pues, quién va a ganar las guerras civiles. Todavía no había terminado. Cuando ya termina, claro, ya esto lo hemos explicado, jovencitos, en parte de los incas, procede, pues, a irse de Piura a Cajamarca. Cuando llega a Cajamarca, Valverde, como esto recuerda, le presenta el requerimiento, donde era la autorización, pues, del Papa y la corona española, que si no se sometía a ellos como autoridades, entonces le tenían derecho a declarar la guerra, a matarlo, en otras palabras. Ahora, se da la captura de Atahualpa. ¿Te recuerdas la fecha de la captura de Atahualpa? ¿Te acuerdas? Si los españoles llegan, 1532. si los españoles llegan, recuerda, a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, ¿cuándo se dio la captura? El 16 de noviembre de 1532. Ah, perfecto, muy bien. 16 de noviembre de 1532. Ya está. Lo captura. 16 de noviembre. ¿Cuándo lo ejecutan? 26 de julio de 1533, o sea, 2 días antes de Fiestas Patrias. Así te vas a acordar, ¿ya? 2 días antes de Fiestas Patrias. 26. ¿Y qué resulta, jovencitos? Que en ese lapso de tiempo, cuando Atahualpa queda encerrado en el Amoruhuasi hasta su ejecución, ¿qué es lo que hizo Atahualpa por sí? Aprendió a jugar, dice, ajedrez, tuvo grandes amigos, en este caso Hernando Soto y Hernando Pizarro fueron sus defensores prácticamente. Listo, aparte de aprender a jugar ajedrez, vio y empezó a estudiar profesores españoles. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacía Pizarro? Pizarro buscaba alianzas, bien, que le dieran esa estabilidad y la permanencia en el territorio. Vamos a ver, eres Pizarro, ¿ya? Eres Pizarro. Tienes que dominar el territorio. Por ejemplo, ¿cómo los vas a tratar a los pueblos que son enemigos de los incas? ¿Qué les vas a prometer? ¿Qué les prometerías? Libertad. Libertad. Los vas a liberar, ¿correcto? Oiga, capturaste a Atahualpa. ¿Qué otro grupo crees que va a estar a tu favor? Los huascaritas. ¿Qué les vas a prometer a los huascaristas? Poder. Probablemente le vas a prometer, ¿sabes qué? Uno de la panaca de Huáscar va a ser el nuevo gobernante. Porque la idea, lo que pasa es que al final lo van a ejecutar. Una vez que ya tiene las alianzas, Tallanes, Quitos, Cajamarcas, Huancas, etcétera, 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 ya simplemente, ¿para qué te serviría Atahualpa? ¿Te serviría? No, ya no. No. Entonces, ¿qué podrías hacer con él? Deshacerte de él, o sea, matarlo. Bien, entonces dice, llega la fecha, 26 de julio de 1533, le hacen un juicio, pero previo a los amigos que podían defender a Atahualpa, los han mandado en diferentes misiones. Oye, Hernando Pizarro, ¿sabes qué? Anda, corre, llévate, Chorito, llévate el quinto real de la corona. Oye, Hernando de Soto,
creo que por allá, por Jauja, creo que hay un enfrentamiento con los indígenas, ¿no? Tienes que ir a aplacarlos. Los despacharon a toditos. Ese día Atahualpa no tenía ningún defensor. ¿Ya? Ahora, había hecho también otra cosa, en vista ya también de la ambición, o sea, Atahualpa se dio cuenta de la ambición de los españoles, ¿ah? El tipo ya se había dado cuenta que no eran viracochas, lo que decía Pizarro pues a las etnias. Es más, viendo la ambición y queriendo de repente lograr su libertad, bien, vamos a tener en cuenta, Juanitos, que ofrece pues el famoso rescate, que se considera que hasta el día de hoy es el rescate más caro de la historia. Ese cuartito de oro, hasta donde alcanzaba su mano, y 2 cuartos de plata también, hasta donde alcanzaba su mano, se calcula, Juventus, que el día de hoy tendría un valor de 400 millones de dólares. Imagínate, ya digamos que el sol está a 4 soles, 3 por 4, uf, su madre, 1.200 millones de soles. Imagínate, solito. Bueno, los españoles aceptaron el regalo y empezaron pues a buscar entre los diferentes templos, ¿no? Porque ahí se concentraba, lo recuerda que el oro no era pues es moneda, era generalmente objeto de culto, ¿no? Como parte de lo que era el dios de los incas. Y empezaron pues a buscar en los diferentes pueblos o centros ceremoniales. Dentro de ellos dice de Pachacama. Pachacama, recuerda, era un templo que funcionaba desde la época de Huari, o sea, 500 años, 600, 700, 800 años antes de los incas. Y durante todo ese tiempo la gente peregrinaba pues a Pachacama, en Lima, ¿no? Y entregaba pues sus regalos, ¿no? Entonces dice que Pachacama tenía pues cuartos y cuartos llenos pues de objetos de oro. Pero ¿qué había pasado? Dice que los sacerdotes de Pachacama odiaban a Atahualpa. Cuando llegan los españoles y quieren sacar el tesoro, ¿no? Para poder cumplir con el rescate, el tesoro desapareció. El tesoro desapareció. Se dice que una de esas partes de ese tesoro están guardados aquí en Arequipa. No se sabe dónde. Bueno, se cumple el rescate. Y resulta que el hermano, Huáscar, también ofrece, ¿sabes qué? Dile a los españoles que ofrezco 2 cuartos de oro y 2 de plata por mi libertad. Atahualpa no quería tener competencia. Huácate le ordenó darle vuelta pues a su propio hermano. Bueno, llega el día del juicio, jovencitos, ¿y de qué le van a acusar? Ah, Atahualpa, eres polígamo, tienes un montón de mujeres. Bien, y bueno, en la cosmovisión, el Inca, recuerda, tenía derecho a la poligamia. Ojo, y en Europa también, pues los reyes, ¿tú crees que permanecían casados con sus esposas? No hay un montón de reyes que tenían, hacían sus travesuras pues con las mujeres de la corte. Dijeron, oye, Atahualpa, eres fratricida, has mandado a matar a tu hermano, Huáscar. Y resulta que en Europa también se hacían lo mismo, pues, ¿no? Cuando a veces morían pues los reyes y dejaban de ciertas descendencias que a veces no convenían a la corona, ¿qué hacían? Les daban vuelta, veneno nomás, juágate, en fin, y listo, venía pues el siguiente rey. ¿Qué más lo acusaron? De no cumplir, por ejemplo, el rescate, lo cual era falso, sí se había cumplido. ¿Qué más dijeron? No, a ver, fratricida. Eres hereje, porque adoras a falsos dioses. Claro, eso estaba dentro de la mentalidad también incaica. Ahora, ¿cuál va a ser el castigo? Dijeron, perfecto, por todos estos delitos vas a ser quemado en la hoguera. Pero Atahualpa se pone a pensar, dice, me queman, ya no me van a hacer malqui. ¿Qué era la malqui? La momia Modificación. ¿La momia de quién? del Inca, de Zapa Inca. La momia del Inca, ¿no? Entonces, Atahualpa pues tenía miedo de que no iba a ser convertido pues en momia. Y además, jovencitos, en el Imperio de los Incas dice a los herejes, o sea, a los que no creían en el sol, simplemente los quemaban. ¿Mm? Oiga, entonces, ¿qué hace Atahualpa? Reacciona. ¿Qué hace? Pide que lo bauticen. Y bueno, lo bautizan. ¿Quién va a ser su padrino? Francisco Pizarro. ¿Con qué nombre? En una versión se dice pues que es Juan Atahualpa. Ahora, cambia de religión, aparentemente ya era cristiano, pero ¿qué hacen los españoles? ¿Ya? Los españoles ya tenían ya como objetivo que tenía que morir sí o sí, porque repito, me imagino que los compromisos que había tenido pues Francisco Pizarro, ¿no? Con las etnias que lo van a apoyar. Entonces le cambian la pena de la hoguera por el garrote, que es la pena del garrote.
Lo sentaron, pues, no, lo amarraron a un postecito en la plaza de Cajamarca, le pasaron una soguita, pues, por el cuello y por atrás, pues, le dieron vuelta a la cuerda, ¿no? Lo asfixió, lo mató. Y los españoles, para eh, completar, ¿no? Si ya estaba muerto, pues, Atahualpa le cortan la cabeza. La cabeza la van a dejar colgando en la plaza de Cajamarca y un día después dice, la robaron, se la robaron. Y el cadáver queda enterrado, pues, en la capillita que habían construido los españoles en Cajamarca. Se robaron también el cadáver. El día de hoy, pues, no se sabe dónde está enterrado Atahualpa. El asunto es que después, a ver, con un pequeño detalle, son las 1:08. ¿Quieres seguir de repente hasta avanzar un poquito más o ya quieres irte a almorzar? No sé, tú dime. Sí, ya no parece. Sí, Sí, ya, sí, profe. con fuerza, con fuerza. Ya, perfecto. Ya. Continuamos entonces. Después de la muerte de Atahualpa, ¿a quién van a nombrar los españoles? Van a nombrar a Toparpa, uno de los hermanos de Atahualpa y de Huáscar, chibolito de 12 años. Pero tú dirás, ¿qué intención tendría pues este muchachito de querer gobernar? Pero la intención de los españoles era tratar de tener a un inca títere, o sea, un inca al cual pudiesen manejar como se les diera la gana. Bueno, el asunto de jovencitos es que la decisión de Pizarro después de la muerte de Atahualpa, y aparte de nombrar al primer inca títere, Toparpa o Topahualpa, es ir hacia el Cusco. Es ir al Cusco, bien, a la capital. Ahora, en el trayecto de Cajamarca al Cusco, llegan, por ejemplo, ¿a dónde? Llegan a Jauja. Y en Jauja, los huancas se convierten en aliados de Francisco Pizarro. Es justamente en Jauja donde va a ser envenenado Toparpa. ¿Y a quién le echaron la culpa? A Calcuchima. A ver, te cuento un poquito de Calcuchima, jovencitos. Atahualpa, en la guerra contra el hermano, tenía 3 generales, ¿ya? Temidos, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Ojo, Calcuchima fue pregunta de examen, preguntaron sobre Calcuchima en uno de los exámenes de verano, ¿eh? En el virtual. ¿Qué decía, Juanitos, sobre Calcuchima? Calcuchima, Juanitos, ante el avance de los españoles, hizo una resistencia, ¿sí? En la zona de Jauja, contra los españoles. ¿Ya? Era uno de los generales más temidos. El tipo no le temblaba la mano a la hora de ordenar matar. ¿Eh? El tipo era terrible. Y mira lo que va a pasar, dice. Cuando se enteran que van a ejecutar pues a Atahualpa, el tipo se va, deja Jauja y se va pues a Cajamarca, ¿no? A buscar a su jefe, ¿no? Y dice que cuando llega a Cajamarca, coge pues su atado de leño, se lo pone al hombro y llega pues donde su jefe, o sea, donde Atahualpa y se hinca, pues, ¿no? Y lo acompañó. Cuando lo ejecutan, Atahualpa, prácticamente, jovencitos, el poder de Calcuchima no había disminuido para nada. ¿Cómo lo vamos a probar? Llega a Jauja y resulta, jovencitos, que las colcas están vacías. ¿Sí? Toparpa dice, pues ya llenen, ¿no? Llenen los alimentos. Y nadie le hacía caso. Nada. Era un cero a la izquierda el tipo, el muchachito. Calcuchima dijo, me llenan inmediatamente las colcas. Y al instante, al par de horas, las colcas ya estaban llenas de alimentos. Entonces los españoles se fijaron en eso. Ah, ¿a quién tenían que eliminar? Pues a Calcuchima. Ojo, no se sabe quién envenenó a Toparpa y al final terminan echándole la culpa pues a Calcuchímac. Y castigo, en la hoguera, lo quemaron vivo. Ahora, salen de Jauja, ya con el apoyo de los huancas, y se van pues al Cusco. Antes de llegar al Cusco, resulta, dice que se encuentran con otro de los hermanos sobrevivientes de Huáscar de Atahualpa, Manco Inca. Y Manco Inca, jovencitos, hace pues una alianza con los españoles antes de llegar al Cusco. ¿Qué le dice Manco Inca? ¿Sabes qué? Ayúdame a sacar a Rumiñahui. Bien, recuerda, cuando termina la guerra civil entre los hermanos, Atahualpa se va pues a Cajamarca a descansar y le envía a Rumiñahui, ¿sabes qué? Anda, corre, sácame esa gente que está en contra mía. Y Rumiñahui pues hace grandes matanzas en el Cusco, mata pues a toda la panaca de Huáscar y a toda la nobleza que apoyaba a Huáscar, los termina matando. Bueno, dentro de eso también está la muerte pues de los 300 hermanos de Atahualpa. Manco Inca escapó, dice que se internó en el lago Titicaca y cuando ya se enteró que habían muerto sus hermanos, salió. Y cuando se enteró que llegaron los españoles, Manco Inca creyó que eran los huiracochas. También se creyó el cuento. Y bueno, hacen el acuerdo y Pizarro lo nombra como el segundo Inca títere.
Bien, para su suerte, Rumiñahui había abandonado el Cusco, o sea, no hubo enfrentamiento contra Rumiñahui, y se posesionan en el Cusco. Y los españoles se volvieron pues locos, porque encontraron semejante cantidad pues de tesoros. Imagínate más el Coricancha, ¿no? Un disco solar, imagínate que representaba pues a su dios Sol, y había una plaza, creo que ya te había comentado antes, ¿no? Una plaza dentro del Coricancha, un cuarto, un patio, donde había pues arena de oro, donde estaban plantados objetos de forma natural de los animalitos que existían pues en el imperio. Entonces, se repartieron los tesoros. Y Manco Inca empezó pues a darse cuenta que no eran pues los Viracochas. Más aún todavía cuando en un momento le impusieron, ¿no? ¿Sabes qué, Manco Inca? Nos tienes que entregar cada día, ¿sí? Una cantidad de oro. Y bueno, ya él cumplía, pues le entregaba un poquito, de poquito, poquito, hasta que un día, pues, no entregó nada. Pues. No tenía, me imagino, o de repente quiso poner a prueba lo que realmente pensaba. ¿Y qué hicieron ese día los españoles? Lo meten preso. Y empezaron a humillarlo, lo orinaban, ¿sí? Lo obligaban a apagar las velas, por ejemplo, con su nariz. ¿Mm? Entonces, en una de esas, de repente, para presionarlo para que entregue más tesoros, traen a su esposa y la terminan violando delante de él. Obviamente, el hombre está impotente, pues amarró con las cadenas, no podía hacer nada. Y entonces él se prometió que iba a derrotar a los españoles, iba a expulsarlos. Para esto, va a aprovechar la siguiente situación. Diego de Almagro había llegado al Cusco, pero había llegado muy tarde, o sea, no le había tocado pues el tesoro del Cusco. Entonces dice que reclama pues a la corona española y la corona española le da la gobernación de Nueva Toledo. Ahora, Manco Inca lo convence, dice, ¿sabes qué? Anda, corre pues al norte de Chile, ahí vas a encontrar un gran reino que tiene mucho más tesoros que el Cusco. Y para que me creas, mira, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, te voy a dar 20.000 indios para que vayan contigo. Y el otro, pues, pues vamos, ¿no? Y salen los españoles, o una parte de los españoles que acompañan a Diego de Almagro al norte de Chile. La otra situación que favoreció pues a Manco Inca, Francisco Pizarro en esa época estaba buscando pues ya un emplazamiento donde establecer una ciudad cercana al mar para poder sacar los tesoros que había conquistado, entregarle por ejemplo el quinto real la corona. Y también había dejado el Cusco. Y el cargo del Cusco, entonces, ¿a cargo de quién estaba? Estaba a cargo de sus hermanos, estaba de Juan, de Gonzalo y de Hernando Pizarro. Entonces, como Manco Inca se había vuelto también, dice, amigo de Hernando, ¿no? Le promete, ya, Pecholito, ¿sabes qué? Me caes bien, es mi pataza, mi chochera. Mira, te voy a hacer un regalito, ¿no? Y dice que le trae una estatua de oro del porte natural. ¿Y de quién era esa estatua? Era de Huayna Cápac, o sea, del papá de Manco Inca. Y Manco Inca le explicó, pues, que los incas tenían la costumbre de cuando moría un inca, le sacaban el corazón a su cadáver, el cadáver lo momificaban, lo convertían en maqui, pero el corazón lo ponían dentro de la estatua de oro. Y dice, te he traído la estatua de mi padre, ¿eh? Te voy a traer las estatuas de los otros gobernantes incas, porque me has caído bien. Y Hernando, pues, no, de repente vas a escapar, es mentiroso, no existe eso, ¿no? Lo quiere poner a prueba. No, sí, cierto, te voy a traer, ¿no? ¿Sabes qué? Dame permiso para ir, porque yo soy el único que sé dónde están. No, te vas a escapar. Pero ojo, el otro supo jugar con la ambición del español. Al final el español se dio. ¿Mm? Y entonces le da permiso. Pero eso pues era una trampa, porque el tipo ya estaba preparándose para fugar y fugó pues. Fugó de la custodia de los españoles. Y empieza la ofensiva pues en el año 1536. Entonces hace dos ataques, un ataque a Lima, dirigido por su tío Kisu Yupanqui, y él mismo dirigió el ataque al Cusco. En el caso del Kisu Yupanqui, jovencitos, ataca pues Lima, que ya había sido fundada por Francisco Pizarro. O sea, la idea era desaparecer pues a los españoles, bien, de Lima. Pero ¿qué pasó, jovencitos? Aquí la población indígena tiene una traición. Los huancas mandan un ejército de 100.000 guerreros para proteger Lima y proteger a los españoles. Y Kisu Yupanqui, lamentablemente, jovencitos, fracasa en el intento, muere también en uno de esos ataques, lo atraviesa pues una lanza y fracasa pues el ataque a Lima. Queda el ataque al Cusco. En este caso, jovencitos, dice ya los incas ya demostraban haber aprendido cómo atacaban los españoles. Ya galopaban caballos, ya utilizaban armas españolas y prácticamente se combatía calle por calle. Ahora, llegaron, dice, a defender, pues, a tomar Sacsayhuamán. Ojo, Sacsayhuamán, que ustedes conocen, era pues totalmente distinto. ¿En qué sentido? Que tenía torres de piedra.
que los españoles se los bajaron cuando se dieron estas rebeliones, ¿no? Y en ese ataque, bueno, tenemos el sacrificio, por ejemplo, de Cahuide. Cahuide, pues, era un militar, ¿no? Cusqueño, que se estaba enfrentando a los españoles, pero cuando se dio cuenta que ya todo estaba, listo, se tiró al vacío, pues, ¿no? En ese intento también fracasa o muere uno de los hermanos de Pizarro, Juan Pizarro, ¿no? Una mujer, dice, desde una torre le tiró pues esos bastones con el que muelen ají, le cayó paja en la cabeza, pues, ¿no? Entonces el tipo ya estaba pues mal, ¿no? Entonces parece que era muy orgulloso, le dijo pues a uno de sus ayudantes que no quería que supieran pues que una mujer lo había matado, así que le ordenó, ¿sabes qué? Mátame, juágate, muerto el hombre. Lamentablemente el ataque al Cusco también fracasa. ¿Y por qué fracasa, Jositos? Porque regresa Diego de Almagro del norte de Chile. No había encontrado a nadie, el tipo estaba pues furioso. El tipo quería tener riqueza sí o sí. Entonces dice, muy bien, ¿saben qué? El Cusco es mío. Porque aparentemente no había pues una medición, ¿no? de la frontera entre la gobernación de Nueva Castilla y la Nueva Toledo. Entonces Diego de Almagro creyó pues que el Cusco estaba dentro de su territorio y tomó a los hermanos de Pizarro, a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro. Y bueno, Manco Inca se tuvo que retirar. Una segunda ofensiva, jovencitos, se va a vengar de los huancas. Los atacó, ¿no? en el Marañón, jovencitos, y logra tomar, dice, logra capturar a su dios, a su tótem, ¿no? Y lo termina botando en el río como castigo por haber traicionado prácticamente a la población indígena. Luego de esto se va pues a Vilcabamba, y aquí se inicia pues la última resistencia, los incas de Vilcabamba. Manco Inca, bien, prácticamente va a estar aquí desde 1538 hasta 1544. Fue asesinado por los españoles. ¿Cómo así es que los españoles terminan asesinándolo? Ojo, los españoles no sabían la ubicación exacta de Vilcabamba. Cada vez que buscaban a los españoles, a los incas, perdón, los terminaban matando. O sea, los incas a los españoles. ¿Qué resulta? Que cuando Diego de Almagro se apodera del Cusco, su Francisco Pizarro dijo, ya pues, Cholito, vamos a hablar, ¿no? Vamos a quedar bien. Ya, muy bien. ¿Cuál fue el acuerdo? Fue en Mala, dice. Vamos a acordar que venga un personaje de la corona española para que se encargue de hacer las mediciones y establecer a quién le pertenece el Cusco. Ya, perfecto. Mientras tanto, Pizarro dice, ¿sabes qué? Entrega a mis hermanos, pues, ¿no? Ya, pues ya, todo. Somos socios. Listo, va. Se lo entrega. Pero resulta que Hernando Pizarro le tenía cólera, pues, a Diego de Almagro, organiza a los pizarristas y termina derrotando a Almagro, lo ejecuta. Y los sobrevivientes, algunos de ellos sobrevivientes, van a ser prácticamente protegidos por Manco Inca. Manco Inca dice, me gano con otros españoles, para que le enseñen pues a mis cholos pues a montar caballo, a utilizar la alabarda, los mosquetes, etcétera, etcétera. Recuerda que tenían que combatir de igual a los españoles. Bueno, y resulta pues que en un juego, parece que alguno de ellos tuvo mensajes, ¿no? Desde el Cusco, los españoles, los pizarristas les dijeron, ustedes matan a Manco Inca, nosotros les perdonamos y les devolvemos sus tierras. Dicho y hecho, pues los mataron, pero no pudieron salir pues de Vilcabamba porque los indígenas los van a masacrar prácticamente. Muere Manco Inca, ¿quién lo reemplaza? Sayri Tupac. Sayri Tupac, jovencitos, no gobernó todo el tiempo. Era muy chivolo cuando aparentemente heredó el poder de Manco Inca. ¿Ya? Entonces, cuando ya tiene más o menos noción, ya pues en persona mayor, bueno, dice que va a entregar, va a haber un acuerdo con las autoridades, con el virrey Hurtado de Mendoza, y se ponen de acuerdo y prácticamente los indígenas lo van a considerar un traidor. ¿Por qué un traidor? Porque él entregó la Mascaipacha al rey español, al rey Carlos I. No vivió mucho, ¿ya? No vivió mucho porque prácticamente Sayri Tupac va a ser envenenado, muere. ¿Quién lo reemplaza? Titu Cusi Yupanqui, el inca cronista, así le llaman. Resulta que Titu Cusi Yupanqui firma la paz de Acobamba con los españoles. Y por ese acuerdo firmado, los incas tenían que permitir que entren a Vilcabamba los religiosos para que puedan, pues, dar las palabras de Dios, ¿no? La palabra de Cristo. Pero ¿qué resulta, Juanitos? Hay una versión que dice, pues, que uno de estos sacerdotes lo termina envenenando. Hay una segunda versión en donde muere Titu Cusi Yupanqui y los indígenas, pues, les reclaman a los sacerdotes, tú que has dicho que Cristo ha resucitado el tercer día, ya, resucítalo, pues. Y como no pudieron hacerlo, págate, cuello abajo. Ahora, ¿quién lo reemplaza? Tupac Amaru I. Bien, que o bien no tenían noción de la paz de Acobamba o lo desconoció. ¿Qué hizo Tupac Amaru I, Juancitos? Lo
va a mandar a atacar a los españoles y en esa época ya tenemos al virrey conocido como Francisco de Toledo. ¿Qué hace Francisco de Toledo? Ordena derrotar, capturar y ejecutar a Tupac Amaru I, cosa que va a lograr, jovencitos, en 1572. Lo ejecuta en la plaza de Cajamarca. Con él, con la ejecución de Tupac Amaru I, jovencitos, prácticamente termina el proceso de la conquista. ¿Ya? Termina el proceso de la conquista. Ahora, otra cosita más. Hace años vino una pregunta de la UNSA referida a este personaje. Decía la pregunta de esta manera, jovencitos. ¿A quién se le considera como el último inca? En aquella ocasión, muchos marcaron Atahualpa, pero la UNSA dio como respuesta a Tupac Amaru. Veamos, ¿por qué? ¿De dónde han sacado esta pregunta? Bien, considero conceptos que la han sacado de este historiador llamado Luis Enrique Balcarce, peruano. Vamos a recordar lo siguiente, los periodos: legendario, confederación, imperial y decadencia. En la decadencia, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en la decadencia? Huáscar y Atahualpa, ¿correcto? Resulta que Balcarce, ¿correcto? Balcarce va a considerar a estos dos, Atahualpa y Huáscar, los va a considerar dentro del imperio, ¿ya? Y la decadencia, ¿ya? La decadencia justamente serían ¿quiénes? Los incas de Vilcabamba, ¿ya? Ellos serían, jovencitos, entonces, los incas de la decadencia. Y entonces la pregunta puede ser de la UNSA, ¿no? Como te dije, ¿quién es el último inca? ¿O a quién se le considera el último inca? La respuesta, ¿quién es? Tupac Amaru I. Ahora, repito, con él termina la época de la conquista, ¿ya? Pero ojo, ya unos 32 años antes ya se había establecido pues el virreinato. Recuerda, Titu Cusi Yupanqui Sairi Tupac hace acuerdo, por ejemplo, con el virrey Hurtado de Mendoza. Tupac Amaru, jovencitos, es enfrentado y ejecutado ¿por quién? Por orden del quinto virrey, Francisco de Toledo. Otra cosa que también vamos a recordar, y con esto ya prácticamente cerramos, jovencitos, es de que con la muerte de Tupac Amaru se inicia un nuevo mito en el Perú. Y ese mito lo debes haber estudiado en literatura. ¿Cuál es el mito? Incarri. Así es, el mito del Incarri. El mito del Incarri, del Inca Rey. Bien, jovencitos, lo vamos a dejar aquí. Aquí lo vamos a dejar. Muy bien, jovencitos. Entonces nos despedimos. Si tenemos seminario en la tarde, vamos a hacer también Historia de Perú. El día martes, bueno, reemplacé el día miércoles, reemplacé a un profesor. Me pusieron con los grupos 7 y 8 y avancé, por ejemplo, Moche y Nazca. Me prometió el señor Dimas que íbamos a hacer seminario. Si hacemos, entonces vamos a hacer esos temas que nos faltan: Moche, Nazca y Tiahuanaco. ¿Ya, jovencitos?